Esta posición está sacada de la partida Vysochin-Zelensky, disputada en Ucrania en el año 2008. Voy a dar 5 segundos para que pauses el vídeo y resuelvas el ejercicio. Después daré la solución. Juegan las blancas. Bien, como podemos ver, el alfil de C4 está atacado por las negras. En el caso de que las blancas lo retiren, por ejemplo, a esta casilla, apuntando al peón de H7, las negras tenían previsto jugar, por ejemplo, alfil B7. Una jugada que es muy necesaria porque conecta las torres negras en la octava fila. Pero las blancas tenían aquí preparadas un par de buenas sorpresas a las negras y consiguen la victoria con la contundente jugada alfil por E6, sacrificando el alfil que estaba siendo atacado. Y ahora, si las negras aceptan el sacrificio, con F por E6, se produce una preciosa combinación que termina de forma irrevisible en un espectacular mate. Dama por E6, jaque. No queda otra que retirar el alfil, el rey, perdón, a H8, rey H8. Y ahora, aprovechando el hecho de que el caballo de el caballo de D7 está atado a la defensa de la torre, porque de otro modo seguiría torre por F8 mate. Como digo, aprovechando ese hecho, las blancas juegan caballo E5 con la potente amenaza de jugar acto seguido a la casilla G6, dando un mate obligado. Las negras no pueden capturar, como ya hemos dicho, de caballo, porque habría mate en la casilla F8. Pero tampoco pueden capturar de dama, porque la perderían después de torre por F8, caballo por F8 y dama por E5. Así que la única jugada que les queda a las negras es torre por F4. Y ahora sí, amenazan capturar el caballo. Pero las blancas continúan sacrificando piezas. Caballo G6, jaque. Y es obligatoria la respuesta H por G6. H por G6, jaque de nuevo. Y de nuevo obligatoria que la torre capture para evitar el mate. Torre por H4. Pero al realizar esta captura, la torre abandona la columna F y permite que la dama entre en la octava fila de forma decisoria. Dama E8 jaque. Y ahora caballo F8 es inútil porque la torre ya no está en la casilla F para defender ese caballo. Por lo tanto, dama por F8, mate. Un mate, como digo, precioso, porque las blancas han sacrificado todas sus piezas y se han quedado solo con la dama para dar el mate. Espectacular. Ahora alguien podría pensar, bueno, ¿y si visto esto no aceptamos el sacrificio? Pues si después de alfil por F6
las negras han sido capaces de ver esa espectacular combinación, pues pueden optar, por ejemplo, por la defensa caballo de 5. Y ahora aquí lo mejor para las blancas es la tranquila alfil de 5. Y después de caballo por F3, dama por F3, la posición es ganadora para las blancas, que tienen un potentísimo ataque contra el enroque negro y además están amenazando a la torre de A8. Una posible continuación sería, por ejemplo, si las negras quisiesen evitar que las blancas capturasen la torre con torre B8, pues podría seguir G6, iniciando el ataque en el enroque negro, con el importante factor de la clavada en la diagonal blanca. Y ahora, al no poder capturar de peón F, hay que hacerlo con el H, y podría seguir H por G6, H por G6, y si por ejemplo alfil E6, pues torre por H8, sacrificando la torre, rey por H8, dama H5 jaque, rey G8 y dama H7 mate igualmente.